Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva actividad que vamos a tener en el curso. Eh, y pues bueno, voy a ir haciendo pequeños videos de unos 25 minutos para poderlos ir subiendo a la red y ya posteriormente les mandaré las ligas donde los podrán ver, ¿no? Continuando con la última sesión que tuvimos, nos habíamos quedado en 1914, ¿no? A ver, vamos a ponerlo esto en negro ahora, con la renuncia de Victoriano Huerta, ¿no? Y Huerta dejó el poder y también habíamos visto esta última sesión cómo tras haber dejado el poder y en conformidad con lo acordado en el plan de Guadalupe, los revolucionarios ahora se tenían que juntar para hacer una convención y elegir al nuevo presidente del país. Sin embargo, aquí ya van a empezar a surgir las diferencias, va a empezar a haber divisiones, porque el problema es, bueno, ¿y dónde la vamos a convocar? Si bien es cierto que se entendía que esto iba a suceder en la Ciudad de México por ser la capital del país, lo cierto también es que esto genera algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Villa y Zapata en ese sentido no estaban de acuerdo con que la convención se llevara a cabo en la Ciudad de México porque decían que era un territorio carrancista, que era un lugar no neutral y que claro, pues que ahí Carranza y su amigo Obregón iban a jugar como locales y que eso no se valía. Entonces, por otro lado, tenemos a Carranza y también, a ver, aquí vamos a poner a Obregón, que ellos pues dicen que la Ciudad de México pues, es un buen lugar para llevar a cabo la convención, que se garantiza la neutralidad, pero bueno, también, pues hay que decirlo así, lo que piden Villa y Zapata literalmente es imposible de hacer, es imposible hablar de un lugar neutral en este tiempo porque pues ya toda la República Mexicana está metida en el tema de la revolución, los que no son villistas son zapatistas, los que no carrancistas, los que no obregonistas, los que no pues también habrá por ahí seguidores de Félix Díaz, estarán los seguidores de Peláez, hay un montón de gente. Entonces, a ver, pues finalmente las posturas entre estos dos grupos, es decir, el de Villa y el de Zapata, contra el de Carranza y Obregón, pues son posturas completamente inviables, posturas que no se pueden complementar porque son excluyentes. Entonces, ante esta situación, pues se va a dar de manera pública, de manera manifiesta, este rompimiento que aquí arriba, ¿no? Señalado. Villa y Zapata, pues finalmente, a ver, vamos a ponerlos de ver estos dos, finalmente optaron por irse a Aguascalientes y hacer ahí su propia convención, una convención que a la postre fue muy trascendente porque no solo le dio al país un presidente, sino que además tuvo un carácter social muy fuerte, ¿no? Entonces, estando en Aguascalientes, todavía el año 1914, se, se eligió finalmente al nuevo presidente, ¿no? Nuevo presidente. Y el nuevo presidente del país fue Eulalio, Eulalio Gutiérrez, ¿no? Este es el primer logro que tiene la convención, que de hecho era, insistiré, el motivo por el cual se había celebrado y en teoría debía ser el único motivo por el cual se celebrara. Sin embargo, una vez que se dio ya vida a esto y que se eligió Eulalio Gutiérrez como presidente del país, que de hecho Eulalio Gutiérrez era un villista
de cierto peso, la convención decidió tomar otra serie de medidas, ¿no? Medidas, a ver, veamos aquí. A ver, ay, perdonarán, pero ando un poco lento con esto, ¿no? ¿No? Son medidas sociales. Entre ellas, a ver, por ejemplo, está fomentar el reparto agrario, ya sea en la pequeña propiedad privada o en ejidos, ¿no? Esto, que aquí con esto se le da gusto tanto a Villa como a Zapata, pero también, por ejemplo, está el tema de prohibir el trabajo infantil, sobre todo en las fábricas. Hay el tema, pues bueno, de reconocer el derecho a huelga y a los sindicatos, ¿no? Para darle gusto también a los obreros. Y hay un tema bien interesante que es el de la pensión a las viudas y huérfanos. Se entendía que la revolución ya en ese entonces, a la postre la revolución se llevó 1 millón de personas, pero ya en 1914 se había llevado a mucha gente, a muchísima gente ya. Entonces aquí ya se empieza a ver el fenómeno de las viudas, el fenómeno de los huérfanos, y entonces en la Convención de Aguascalientes se dice que hay que cubrirlos, que hay que protegerlos, que hay que darles, ¿no? La palabra mágica aquí es una pensión, ¿no? Para que puedan esta gente, pues bueno, seguir y salir adelante. Ahora bien, el tema de la Convención de Aguascalientes y de hecho el mismo de Eulalio Gutiérrez y de todas estas medidas sociales, que otra que se me había olvidado era la jornada máxima de trabajo de 12 horas, que digo, yo entiendo que para ahora es muchísimo, pero es una gran ganancia porque en esa época no había límite para la jornada laboral, es decir, se trabajaba lo que el jefe decidiera que los empleados iban a trabajar o que los obreros fueran a trabajar, en fin, ese tipo de cuestiones. Ahora bien, el tema es que, pues, ¿dónde estuvo vigente la convención? La convención estuvo vigente en los lugares controlados por Villa y por Zapata. ¿Dónde gobernó Eulalio Gutiérrez? En los lugares donde la convención estaba vigente, porque eran lugares donde Villa y Zapata a su vez también tenían influencia, ¿no? Ahora bien, ¿quién gobernaba el país? Esa es una buena pregunta, porque para, eh, a ver, digamos, para la historia oficial, es Carranza. O sea, Carranza de hecho fue presidente de 1913 hasta 1917, ¿no? Es para la historia oficial, o si uno si uno pues, le da por ser carrancista, ¿no? Ahora bien, si uno es por el contrario, a ver, del grupo de la convención, pues lo que vamos a ver es que hubo 3 presidentes, ¿no? Que son Eulalio Gutiérrez, ¿no? El mencionado ya, bueno, Eulalio Gutiérrez. El otro fue Francisco Lagos Cházaro. Bueno. Y el último, Roque González Garza, que de hecho en la universidad tenemos el archivo
personal de Roque González Garza. Y es el último porque finalmente, cuando ya termine la revolución como lucha armada, es decir, cuando ya sea el triunfo de Carranza, pues el mismo González Garza lo reconoce, ¿no? Ahora bien, esto sí pone también en un predicamento a Carranza, porque bueno, a Carranza no le basta decir, pues sí, yo soy presidente de México en aquellos lugares donde a mí me reconocen o que son leales también a Álvaro Obregón. Ahí el asunto también es importante considerarlo, que a él esto no le es suficiente, a esto él no le basta, porque él quiere gobernar todo el territorio, quiere gobernar todo el país, pero sabe, y aquí Obregón tuvo mucho que ver en toda esta historia, eh, que en cierto sentido, pues Villa y Zapata le estaban comiendo el mandado, porque si nosotros recordamos, pues el Plan de Guadalupe básicamente tiene un carácter político, tiene un carácter fundamentalmente electoral, es decir, lo que importa es que no se reelija el que esté en el poder, está la administración del poder, lo social no está, y entonces, pues bueno, Obregón le habrá dicho a Carranza, oye, pues también date cuenta, ¿no? Los otros pues tienen lo social, están prometiendo tierras, están prometiendo también limitar la jornada laboral, es decir, todas estas medidas sociales ellos ya las tienen y nosotros no les estamos ofreciendo absolutamente nada. Entonces, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, lo que sucederá será lo siguiente, que Carranza y Obregón se van a ver, hermanos, aquí a Veracruz, se van al puerto de Veracruz y estando ahí en el puerto de Veracruz al inicio de 1915 van a promulgar, o bueno, lo hará Carranza, las adiciones al plan de Guadalupe. Ahora bien, las adiciones al plan de Guadalupe, y esto hay que tenerlo muy claro, no nacen del corazón de Carranza, no nacen como el reconocimiento a una genuina necesidad por parte de, de los obreros y de los campesinos, surge por interés, surge por conveniencia, ¿no? Surge pues para quitarle en determinado momento clientela a los de Verde, ¿no? A Villa y a Zapata. Entonces, en las adiciones al plan de Guadalupe, por supuesto, que se va a dar el tema del, bueno, a ver, vamos por aquí, del reparto agrario, se va a hablar también de las pensiones, ¿no? Para los huérfanos, huérfanas, viudos, bueno, y viudas, ¿no? Porque los viudos aquí no cuentan. Se dictaminará o se dictará además una ley que fue muy polémica, que era muy vanguardista en esta época, que es la ley del divorcio. De hecho, México fue uno de los primeros países de América que aceptaron el divorcio, ¿no? Y hay otras medidas de corte social que no son, aquí ya me di cuenta de un error, que no son tan vanguardistas, pero bueno, que para el contexto mexicano también tenían peso, ¿no? Entonces, en cierto sentido, si ustedes se acuerdan, cuando vimos que estalló la revolución y que Porfirio Díaz vio que el asunto se le iba de las manos, lo que hizo fue robarle la bandera o sus banderas a los revolucionarios. Bueno, pues precisamente eso mismo fue lo que hicieron Carranza y Obregón con las adiciones al plan de Guadalupe, ¿no? Y entonces con esto se lanzaron ya a la guerra, ¿no? El periodo que va de, a ver, vámonos para acá, chaparrito, a ver, el periodo que va de 1914 de 1915, a partir del inicio de 1915, pues lo que vamos a ver es que inicia la segunda etapa
de la lucha armada entre los revolucionarios, ¿no? A ver, ¿no? En el entendido de que la primera fue la del gobierno de Madero, ¿no? Como ya vimos, cuando Madero llegó bueno, es más, ni siquiera cuando llegó al poder, cuando pactó en Ciudad Juárez, cuando firmó los tratados de Ciudad Juárez y que habló del desarme, los revolucionarios le dijeron, no, a ver, espérate, pues aquí, ¿cuál desarme si la revolución no ha empezado? Bueno, entonces esa es la primera etapa de la lucha armada, entre revolucionarios, insisto, ¿no? La segunda es esta, y es una disputa entre los grupos ya mencionados, insisto, Villa, Zapata, Carranza y Obregón, por hacerse del poder. Ahora bien, en esta etapa hay una marcada tendencia favorable al grupo de Villa y de Zapata. De hecho, Villa y Zapata empiezan triunfando en esta etapa. ¿Esto qué significa? Que no solo mantienen las plazas que ellos ya tenían, sino que además ganan más, les quitan plazas a Obregón y a Carranza. Y algo que no se ha hecho y que sería muy interesante hacerlo, yo alguna vez lo contemplé, pero la verdad no me dio la vida, es hacer un mapa de la evolución regional de México en cuanto al control de los grupos políticos, es decir, todo un mapa de México de 1915 a 1916 e irlo coloreando de estos territorios eran de Villa, estos territorios eran de Zapata, estos territorios eran de tal, eran de cual. Y luego, 6 meses después, cómo habían cambiado. Porque pues también hay cierto dinamismo, pero aquí Villa y Zapata empiezan triunfando, pues evidentemente la gente los identifica con planteamientos sociales importantes. Y esto, pues bueno, a su vez lo que les va a permitir es finalmente ocupar, mira, nuevo truco descubierto, la Ciudad de México. Ocupan la Ciudad de México y bueno, para la gente en la Ciudad de México esto era un desastre, ¿no? Porque era la gente del campo llegando a ella, ¿no? Y los bárbaros, ¿no? Ocupando la civilización, ¿no? Barbarie contra civilización. Y de esta presencia de villistas y zapatistas hay muchos testimonios gráficos muy, muy bonitos, ¿no? Hay, por supuesto, la, la foto donde están, me parece que son los zapatistas desayunando en lo que hoy en día es el Sambors de los Azulejos, ¿no? En esa época era el Jockey Club, que el Jockey Club era el lugar más selecto, no solo de la Ciudad de México, de todo el país. Ahí los hijos de las familias bien se reunían pues a tomar la copa, a comer, a platicar, a tener tertulias, ¿no? Y bueno, si uno al día de hoy va todavía al Sambors de los Azulejos, o sea, se sigue conservando muy bien, o sea, se ve que es un lugar muy lujoso, con muy buen gusto, bueno, pues en esa época más. Entonces ahora ese lugar había sido invadido por los campesinos, por los sombrerudos, como les llamaban, y era, bueno, era como la caída de Roma en la Edad Antigua, algo inconcebible. Pero también hay una foto muy curiosa que muchos de ustedes la habrán visto y la recordarán, que es la de Villa sentado en la silla presidencial y Zapata al lado de él, ¿no? Y claro, hay gente que dice, sí, pero pues ya se ve que ahí Zapata está muy jetón, ¿no? Porque Villa le ganó perdón, la silla, no. Ya lo vimos, Zapata no quería la silla presidencial, era algo que no le atraía a Villa, bueno, pues le chiflaba eso. Y entonces, bueno, alguien se podrá preguntar, pero si a Villa le chiflaba eso, pues ¿qué pasaba con don Eulalio? Y bueno, pues la realidad es que Eulalio era un títere de Pancho Villa, como lo fue Lagos Cházaro y después Roque González Garza.
todos fueron títeres de Villa. Claro, por ejemplo, Eulalio Gutiérrez se cansó de ser el títere, de ser la cara, y renunció, pero lo hizo de una manera muy peculiar porque lo que hizo fue eh, dejarle la carta de protesta a Villa mientras dormía y largarse de noche para que Villa no lo agarrara porque sabía pues, que lo iba a matar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya los villistas y zapatistas en la Ciudad de México y esto pues que representa, pues lo que representa es el control sobre la Revolución Mexicana porque eh, eh, hay la idea, se tiene la idea pues de que quien controla la capital pues controla el país, ¿no? Que no es el caso, en este momento no es el caso porque hay territorios en realidad en todos lados, o sea, si nosotros vemos hay carrancistas en el norte, en el centro, en el sur, hay obregonistas en las mismas regiones, hay villistas también y zapatistas más en el centro, o sea, pero bueno, esto es una mezcla tremenda. Entonces, eh, en cierto sentido, Carranza se preocupa, ¿no? Porque ya ocupó Villa, la Ciudad de México, claro, pero también hay que ver que Carranza dejó la Ciudad de México. Él se pudo haber quedado, intentó hacer una convención en la Ciudad de México, no funcionó. Y entendía que la Ciudad de México pues, se defendía muy mal, era mal defendible. Entonces que lo mejor, lo más conveniente en consecuencia era eh, abandonarla e irse a Veracruz. Pero ya estando en Veracruz y siendo pues pegado y de mala forma por Pancho Villa y Emiliano Zapata, pues estaba muy preocupado porque pues veía que lo que se llama las bases sociales de la revolución estaban con el enemigo. Y entonces Obregón tuvo otra idea. Le dijo, bueno, pues tal vez lo que habría que hacer sería irnos a ganar la vida con otros grupos sociales que tal vez nos pudieran apoyar, ¿no? Y entonces, pues bueno, Carranza dijo, a ver, explícate más. Entonces, Obregón, en ese que propone, eh, es pactar con la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Esa Casa del Obrero Mundial que ya habíamos visto que eh, en tiempos de Madero, bueno, pues él dice, pues hay que pactar con los obreros. Finalmente forman parte del contingente revolucionario y les podemos ofrecer mejores cosas que las que les ofrecen nuestros enemigos. Y esto es un momento muy interesante porque es 1915 todavía, eh, Villa y Zapata siguen en la Ciudad de México y entonces Obregón entra pues, pues, escondido a la Ciudad de México eh, y, y, va a la casa del Obrero Mundial y pacta con ellos. Ahora, ¿qué es lo que pacta con ellos? Pues bueno, el reconocimiento de los derechos obreros, pues que en cierto sentido también la competencia ya lo había hecho, pero también habla de aumentos de sueldo y mejoras en las condiciones de vida y de trabajo de los obreros, ¿no? Entonces, claro, esto eh, alguien puede decir, bueno, pero en esencia es lo mismo que prometían los otros. A ver, sí, pero aquí está firmado, o sea, los otros salió de ellos. Villa y Zapata en la convención lo dijeron, pero nunca fueron a la Casa del Obrero Mundial a firmar. Eh, Obregón sí lo hizo. Y entonces ese fue un gesto que los obreros agradecieron mucho. Ahora bien, para mis colegas, los marxistas, dicen que este fue el desastre, el gran desastre de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque los marxistas
dicen que con el pacto de la Casa del Obrero Mundial se dio la división del pueblo entre los que peleaban en un bando y los que peleaban con el otro. No es cierto. A ver, de hecho había gente que estaba peleando antes con Carranza y con Obregón. Ahora, sí es cierto que esto fue muy sintomático también, porque los obreros que se fueron a pelear con Carranza y Obregón formaron lo que se conoció como los batallones rojos. Entonces eran los batallones rojos por un lado, ¿no? Peleándose, uy, 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 a ver, vamos a poner aquí, contra los campesinos, ¿no? Pero, a ver, seamos sinceros. Sí, es cierto, los batallones rojos andaban peleando, pero también es cierto que hubo obreros que permanecieron fieles al mando de Carranza, al mando de Villa y Zapata, y hubo otros obreros que permanecieron, y hubo campesinos, perdón, que permanecieron fieles a, al bando contrario. Es decir, esta visión de división del pueblo y demás que tienen los historiadores marxistas es hasta cierto punto un tanto exagerada, ¿no? Es muy maniquea. Ni todos los obreros estaban con Obregón y Carranza, ni todos los campesinos estaban con eh, Villa y Zapata. Esa es la realidad, ¿no? Eh, Aquí también el punto es el siguiente. Hay que ver que en toda esta situación Estados Unidos se sigue declarando partidario de Carranza, lo sigue apoyando, le sigue vendiendo armas, eso es algo muy importante, y eso pues a la postre va a ir jugando a favor de él, de tal manera que ya para 1916 aproximadamente, digamos que la balanza se empieza a revertir, ¿no? Es decir, los triunfos eh, para 1916, pues los triunfos empiezan a irse del lado de Carranza y Obregón. En esto también, bueno, hay que entender algo que es importante, y es que la relación entre Villa y Zapata eh, empezó empezó a decaer. Parece ser, pues bueno, que Villa era muy mandón, que era de los que imponían su voluntad. Eh, Carranza, perdón, Zapata era más comedido, pero el que fuera más comedido tampoco significaba que le gustara estar escuchando o recibiendo órdenes. Y entonces empezó a haber fricciones entre ambos, fricciones que llevaron a que en esta época se diera la, a ver, vamos a ponerlo aquí, la separación entre Villa y Zapata. Zapata decidió cortar por lo sano y dijo, pues yo me voy a pelear la revolución a donde yo quiero, ¿no? Donde realmente me necesitan, me quieren, lo que ustedes deseen. Y entonces, pues bueno, esto no le ayudó ni a Villa ni a Zapata, pero sí le convino a Carranza y a Obregón. Y aquí vamos a poner ya de una vez también el apoyo militar de Estados Unidos, ¿no? Eso juega a favor
de Carranza y Obregón. También este es un momento muy curioso que va a tener trascendencia, aunque en su momento no se sabía, porque empiezan a aparecer ya nombres que van a ser muy relevantes en la historia de México, en la historia del México ya revolucionario. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque.